Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora de la tarde. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Verdad? Qué hermosa tarde que Dios nos ha dado para adorar y exaltar el nombre del Señor. Todos aquellos que van a ver esta palabra del Señor, sabemos que estamos en los últimos tiempos, que Cristo viene ya, viene por su iglesia y tenemos que adorarle, exaltarle, tenemos que buscar cada día, ¿verdad?, su rostro. Tenemos que buscar su rostro, amados hermanos en el Señor. Quiero hacer una oración primeramente, ¿verdad? Con el permiso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu del Señor. Yo sé que el Señor está aquí y quiero hacer una oración, ¿verdad?, para todos aquellos que se sienten cansados, que no hayan la salida, ¿verdad? Hay veces en el propio pueblo también, hay veces sentimos, amados hermanos en el Señor, que necesitamos, ¿verdad?, una palabra del Señor, una palabra, ¿verdad?, de aliento, un abrazo, ¿verdad?, alguien que te diga que te quiere, te ama, porque ese es el verdadero amor de Cristo que nosotros tenemos que pronunciar en estos últimos tiempos, el amor de Cristo. Amados hermanos, no enfocarnos en críticas, en pleito y que yo soy el mejor, esto no. Ahorita, ¿verdad?, tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios, porque pues el único que va a juzgar es Dios, Cristo Jesús, ¿verdad? Voy a orar. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora me presento delante de tu presencia, Señor, dándote la honra y la gloria a ti, Padre celestial, para todos aquellos que van a escuchar este mensaje de tu palabra, Señor eterno Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo, hablándonos, Padre Santo, porque estamos en los últimos tiempos, Señor, que tu venida se acerca, que tú estás cerca, Señor, en venir a buscar a tu pueblo. Dice tu palabra, Señor eterno, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamar en tanto que está cercano. Dice tu palabra, Señor. Y aquí estamos, Señor eterno, Dios todopoderoso, para exaltarte, para adorarte, Señor eterno. Oh Dios todopoderoso, gracias. Bendigo a todos aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor. Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y si alguno está enfermo, declaro sanidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero llevarle, amados hermanos en el Señor, quiero llevarle a un versículo de la palabra del Señor. Quiero llevarle, amados hermanos, allá en Mateo 25, 31. Ahí voy a estar predicando la palabra del Señor un momento, amados hermanos en el Señor. ¿Verdad? Estamos en los últimos tiempos que Cristo viene. La palabra de Dios, voy a leerlo, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, dice, se sentarán en su trono de gloria y serán anunciadas delante de él todas las naciones. Dice, todas las naciones. Apartará a los unos a los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid y benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación de este mundo. Dice, esto es lo más importante, escuche bien, amados hermanos en el Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel me visitaste a mí. Entonces los justos resplandecerán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y dice, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? Dice, y cuando te
Y cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos. Y cuando te vemos, dice, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y venimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuando hiciste a esto, dice, a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Amados hermanos en el Señor, es lo principal de entrar al reino de los cielos. Déjame decirte, hoy en día, amados hermanos en el Señor, es verdad, no todos los pastores, pastoras, no todos, amados hermanos en el Señor, viven peleando, tirándose unos a otros, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios nos habla otra cosa. Está diciendo que que hagamos, amados hermanos en el Señor, la voluntad del Padre. Hay veces, amados hermanos, eso entristece el corazón. Bueno, a mí me entristece el corazón, amados hermanos, de escuchar tanto pleito, tanto ir entre pastores, que yo soy el mejor, que yo soy esto, que yo soy el otro. Y Dios no quiere eso, amados hermanos, sino que nosotros, ¿verdad?, demostremos el amor de Dios ahí en el campo, allá en las calles, ahí en las cárceles, haciendo su voluntad de Dios, amados hermanos en el Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor. Porque aquí hay una palabra tan tremenda, amados hermanos en el Señor, que el Señor nos habla por medio de su palabra. Aquí esta palabra que el Señor nos dejó, nos habla tan claro, tan claro. Escucha tu pastor, pastora, evangelista. Aquí el Señor nos dejó claro qué es lo que tenemos que hacer con esta palabra del Señor. No solamente es de pararse en el púlpito y predicar la palabra, que yo esto, que yo el otro, que subo y bajo. No, es hacer la voluntad de Dios, lo que el Señor manda, amados hermanos en el Señor, que nosotros debemos de hacer el día de hoy, amados hermanos en el Señor. Ahí en la batalla, ahí en el camino se ven los guerreros, amados hermanos en el Señor. Pero el diablo está tan presto para tirar a los demás, amados hermanos, cuando aquella persona está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace? El que dice ser tu hermano, ¿verdad? Lo que hace es tirarte, y eso no es así. Eso solamente lo hace Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Porque aquí nos da el Señor las instrucciones, amados hermanos, que nosotros debemos de hacer como siervos de Cristo, como pastores de Cristo, ¿verdad? Ya no es el tiempo que estemos peleando, sino el tiempo de unirnos los siervos, pastores, evangelistas, unirnos las iglesias para clamar, orar por las almas, gemir por las almas, amados hermanos en el Señor, porque falta poco para que Cristo venga. Los juicios de Dios ya están sobre la faz de la tierra. Y amados hermanos en el Señor, y tenemos nosotros que ganar, ¿verdad? Ganar nuestra salvación, amados hermanos en el Señor, predicando la palabra del Señor y demostrando al enemigo que somos hijos de Dios y que podemos vencer, porque Cristo, el Señor, nunca ha perdido una batalla y nunca sus hijos perderán una batalla, amados hermanos en el Señor. Aquí nos habla, ¿verdad? La palabra del Señor dice, ¿verdad? Los juicios de las naciones, amados hermanos. El Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles en él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Pero aquí no está diciendo un pastor que esté peleando. Aquí no está diciendo la palabra de Dios. Dice que nos sentaremos en el trono cuando venga nuestro Padre, cuando venga el Hijo, que dice la palabra del Señor, que dice que Él dice que llamará a sus hijos desde los aires del cielo. Entonces dice que los muertos en Cristo, dice que se levantarán primero, y los que quedemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que dice el Señor, amados hermanos en el Señor. Pero el que haga la voluntad de Dios, no se va a sentar alguien que está peleando, que está criticando, que está injuriando, que está tumbando al otro. Y es por eso el Señor no viene por esa clase de personas. Por eso dice que se sentarán, dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Dice, en su gloria con los santos ángeles, va a venir con los santos ángeles. Dice con él, entonces se sentarán
en su trono de gloria. Que te quede claro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te digo, ponte en la brecha y predica la palabra como debe de ser. Ponte a cuenta con el Rey de Reyes, porque Él viene, ya no viene como Salvador del mundo, sino viene a juzgarte, viene a juzgarnos conforme lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra, amados hermanos en el Señor. Dice el 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, dice, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas, dice, de los cabritos. Si tú te crees cristiano y no tienes amor, no eres nada. Porque al contrario, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de orar por los más débiles. Tenemos que ayudar a los que están caídos. Tenemos que buscar las almas perdidas en las calles. Tenemos que buscarlo, amados hermanos, en el Señor. Pero hoy en día, amados hermanos, en el Señor, hoy en día es un evangelio diferente. Es un evangelio, gloria a Dios, aleluya, no como Cristo nos enseñó, sino que se van desviando del camino del Señor. Déjame decirte. Por eso dice la palabra de Dios, preguntar por la senda antigua, como Jesús nos enseña por medio de esta palabra, amados hermanos en el Señor. Dice, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quiénes son esos cabritos? Que nada les gusta de lo que hacen los siervos. Cuando los siervos están predicando verdaderamente la palabra, se mete el cabrito y comienza a decir, no, que esto es así, que esto es así, que esto es asado y esto es el otro. Y no debe de ser, amados hermanos en el Señor, porque hoy el diablo nos quiere tener entretenido, amados hermanos, para que nosotros perdamos nuestras almas. ¿Y por quién viene Satanás? Dígame usted, ¿por quién viene Satanás? Satanás no va a venir por una persona que no está haciendo la voluntad de Dios. Satanás viene por la cabeza, que la cabeza sabemos que el Señor dejó para enseñar son los siervos de Cristo que están, y tumbando la cabeza tumba también la iglesia. Que el Señor los reprenda, porque no tiene arte ni parte. Hay veces también nosotros los siervos, hay veces, ¿verdad? No aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hay veces estamos más en lo material que en lo espiritual. Por eso tenemos que buscarlo al Señor en ayuno y oración, en lectura de la palabra del Señor y aprender. Dijo Jesús que yo soy manso, así como el Señor fue manso, fue humilde, nos enseñó cómo predicar la palabra del Señor. Amados hermanos, nos dejó la palabra del Señor. Pero aquí dice, ¿verdad? Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Yo no sé cómo tú te consideras, ¿verdad? No sé si eres, ¿verdad? Oveja o eres cabrito, pero yo te digo en el nombre de Jesús, si eres cabrito, arrepiéntete en el nombre de Jesús, porque Cristo viene a juzgar esta tierra, amados hermanos, y viene el Señor, viene pronto, los juicios los juicios vienen, ya están sobre la faz de la tierra, amados hermanos, y tenemos que darnos prisa, pastores, evangelistas, misioneros, tenemos que darnos prisa para predicar la palabra, ayudar al que está caído, predicarle a aquella persona que está caída, amados hermanos en el Señor. Ya basta de tanta crítica, y el Espíritu Santo, porque el Señor, el Señor lo que quiere que se salve la humanidad. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 3:16. Todo mundo lo sabe, todo mundo sabe esa palabra, pero no lo hace, porque solamente Cristo dio su vida. Pero nosotros también tenemos, amados hermanos, que también hablar de la palabra del Señor, como hicieron los apóstoles del Señor, también los profetas del Señor, que predicaban la palabra con denuedo, amados hermanos en el Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios, amados hermanos en el Señor, dice, entonces el rey dirá de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros,
desde la fundación de este mundo. Ay, qué hermoso, amados hermanos, cuando el Señor te diga así. Pero si estás peleando, estás tumbando a tu hermano, estás, ¿verdad?, haciendo caer uno de los pequeñitos del Señor, ni pienses tan siquiera, pastora, y ni tan siquiera piense que vas a entrar al reino de los cielos. Porque aquí dice la palabra, dice entonces el rey dirá de los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para mí, dice, preparado para vosotros desde la fundación de este mundo. Eso fue preparado antes de la fundación de este mundo para aquellos, amados hermanos en el Señor, que le gusta buscar y amar al prójimo, amados hermanos. Y dice el 35, dice, porque tuve hambre. Escucha bien, pastor, evangelista, misionero, todos aquellos que tienen y no quieren repartir lo que el Señor les da de bendición, amados hermanos en el Señor. Mientras que usted tiene un plato de comida, déjame decirte, en tu mesa, y tienes en abundancia, y tú no das para aquellos, el Señor un día también te dará la espalda. Dice, escucha bien, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Si todos nosotros, y no solamente para los pastores, sino los miembros y todos aquellos que conocen la palabra de Dios, hicieran tan siquiera hicieran la misericordia. ¿Se imagina cuántas personas vendrían a los pies de Cristo? Si usted y yo mostramos el amor de Cristo, porque si no lo mostramos, amados hermanos en el Señor, entonces, amados hermanos, ¿qué almas van a entrar al reino de los cielos? Y así queremos irnos al reino de los cielos. En este tiempo ha entrado el egoísmo, ha entrado la envidia, ha entrado la avaricia, porque muchos tienen, amados hermanos en el Señor, y no quieren compartir. No quieren compartir. Pero aquí hay una palabra tan fuerte que dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. El 36 dice, amados hermanos, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me visitaste a mí. El Señor te dice, ¿sabes qué? No estoy presente, pero si tú lo haces, haces lo que tienes que hacer, lo que yo digo en mi palabra, porque si tú se lo haces a aquel de mis pequeñitos, me lo estás haciendo a mí. Y hay veces no queremos hacer la voluntad de Dios, amados hermanos en el Señor. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, amados hermanos en el Señor. Porque todas las cosas que hay en este planeta Tierra se va a terminar, dice la palabra de Dios. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. No quiere decir que es malo que tú tenga un carro, una casa, que tenga propiedades, no es malo. Pero si usted reparte también a los pobres, le da una comida, lo ayuda, amados hermanos en el Señor, o aquellos enfermos que están en la calle, que están en el vicio del alcoholismo, llevándole una palabra, ¿verdad? El Señor, eso le agrada, amados hermanos en el Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces los justos resplandecerán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Entonces va a decir, bueno, porque de aquí brotaba ese amor, de aquí brotaba y se lo llevabas a quien, amados hermanos en el Señor, a quien lo necesitaba. Pero se dio cuenta aquella persona que aquí en la tierra había hecho todas esas cosas, y en el cielo le preguntaban, dice la palabra de Dios: ¿cuándo tuviste así, Señor? Que no te vimos. Pero dice, entonces el justo resplandecerá. Eso es lo más hermoso, amados hermanos, que tú resplandezcas por lo que haces aquí en la tierra. Y dice el 38, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Muchos se preguntarán, amados hermanos en el Señor,
Y respondiendo el rey, dice, y respondiendo el rey te dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos, dice, a uno de mis hermanos más pequeñito, a mí me lo hiciste. Por cuanto tú hiciste lo que dice la palabra de Dios, entonces los justos resplandecerán, dice la palabra del Señor. Entonces dirán también a los de su izquierda, escuche bien, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Está tremendo esto, está tremendo. El infierno no se hizo para el ser humano, se hizo para el diablo y sus seguidores, sus ángeles. Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Ten cuidado, tú que predicas la palabra de Dios, no te saltes, no burles al Espíritu Santo de Dios. Y rabasoma kendarabashis. Porque los juicios del Señor ya están sobre la tierra. Qué tan tremendo es esto, amados hermanos. Reflexiona, pregúntale al Señor qué debes de hacer, a quién debes de apoyar, a quién debes de ayudar. No seas avaricioso, porque Cristo viene y te pedirá cuenta por tus actos, por tus hechos. Está tremendo esto. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir que hay un infierno. Muchas personas no creen que hay infierno. Pero aquí dice fuego eterno, donde el alma, donde el espíritu nunca va a morir, sino vas a ser atormentado día y noche. Vale la pena amar, vale la pena buscar a Dios. La salvación es personal. La salvación, amados hermanos, en el Señor te lo tienes que ganar en el campo, no en las redes sociales. Porque muchos quieren ser famosos en las redes sociales, pero déjeme decirle que estás perdiendo tu tiempo. Si estás predicando la palabra de Dios como debe de ser y no criticando, entonces está muy bueno las redes sociales para que transmitas la palabra de Dios, para que se vea realmente que amas a Dios. Está tremendo esto. Y sigue diciendo el 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? Ellos también van a responder, amados hermanos, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel. ¿Y no te vimos? Entonces responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. Y irán estos, dice la palabra del Señor, y dirán esto, sí, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Qué hermoso es, amados hermanos en el Señor. Ellos igual dirán, ¿cuándo te vimos? Claro que lo vieron, solo que su corazón, el diablo lo llenó de avaricia. Y no sintieron ese amor. Porque la obediencia es lo que quiere el Señor, amados hermanos en el Señor.
La obediencia de cada uno de nosotros, amados hermanos, en el Señor es el tiempo. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios verdaderamente, es el tiempo que le pidas perdón a Dios. Es el tiempo mientras que estás vivo, me decía el Señor un día cuando me mostró el infierno. Me dijo el Señor, y Rabasoma Kenda Rabasheise. Dile a mi iglesia, me dijo el Señor, que mientras que tenga vida hay una esperanza. Pero ya de muerto ya no puede, ya no hay. Vi yo el infierno, amados hermanos, cómo la gente se desbarataba, gritaban, decían, ay, sácame de aquí. Una mujer, recuerdo que una mujer me dijo, dile que me saque. Y el Señor me dijo, ya no, porque ya no hay esa oportunidad. Hoy que estás vivo, que vas a escuchar esta palabra, es el tiempo que comiences a hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios. Es el momento que le digas al Señor que ponga un corazón de carne y que saque ese corazón duro que tú tienes. Y Rabasoma Kenda Rabasheise. Porque hay veces, amados hermanos, en el Señor endurecemos el corazón porque el enemigo quiere que no hagamos la misericordia. Pero el Señor nos está hablando hoy, amados hermanos, en el Señor. El Señor nos habla, amados hermanos, en el Señor. Quiere que nosotros entremos al reino de los cielos y hagamos su voluntad. ¿Sabe cuál es la voluntad? Lo que acabo de leer. Y es tan hermoso cuando el Señor te dice, amados hermanos en el Señor, sigue adelante, sigue marchando, sigue haciendo lo que es correcto delante de la presencia de Dios. Y eso es lo correcto, amados hermanos en el Señor. Es tiempo, amados hermanos, pastores, evangelistas, misioneros o diáconos, como te llames en tu iglesia, hacer la misericordia. Si aquel hermano, o pastor o evangelista no lo quiere hacer, hágalo tú, porque tu salvación es realmente lo que vale, lo que hagas delante de la presencia de Dios. Todo tiene que estar en balanza, porque la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios también. Así que yo te invito hoy que hagas la voluntad de Dios, que busques al Señor antes que sea demasiado tarde, antes que el Señor nos llame al tribunal de Él y nos pregunte qué hicimos en esta tierra, qué hicimos del talento que el Señor nos dio. Hay gente que necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda. Él no te está pidiendo toda tu riqueza, solamente te está pidiendo algo que le des de todo corazón al ser humano y que le busque de todo corazón. Porque tenemos que hacer algo. El enemigo está trabajando fuertemente. El enemigo trabaja fuertemente llevando las almas al infierno, metidos en la droga, en el vicio del alcoholismo, en diferentes cosas, amados hermanos en el Señor. Y el pueblo del Señor, hay veces estamos durmiendo. Es el momento que demos lo que el Señor quiere que demos. Porque Dios es grande y poderoso. Y que cada día busquemos al Señor. Aquí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el Mateo 26, 41. Dice, velad, orad para que no cayéis en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo vamos a poder avanzar? Orando, ayunando, velando, estando en la presencia de Dios. Voy a orar, Padre, que moras y reinas en el cielo. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que van a escuchar tus hijos. Y Rabasoma Kenda Rabasheis, el Espíritu Santo. Yo sé que estás, Señor, en el asunto, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. Padre, si alguno quiere, Señor, aceptar a Cristo, recíbelo, Padre, y que Él pueda buscarte, Señor, hoy que está vivo, hoy que tú le das la oportunidad, Señor, de buscarte. Oh, poderoso eres, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, amén, amén.